Hola, bienvenidos al podcast de Halo Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! Cuando en julio de 2019 visitamos el Mount Rushmore y algunos lugares de South Dakota, recuerdo que Yankee Marido vio en uno de los pueblecitos donde paramos a comer un día a alguien con una camiseta de QAnon. Y se sorprendió mucho, porque aunque Internet nos llevaba ya diciendo un par de años que esta gente existe, una cosa es que leas burradas en un foro de Internet o en Twitter, y otra muy distinta es que veas que son personas de carne y hueso, que existen de verdad. Yo reconozco que a pesar de la fascinación de Yankee Marido por el auge de este tema, desde hace años, ya os digo, siempre me ha parecido de un surrealismo tal que me he limitado, cada vez que él me contaba algún detalle, a poner los ojos en blanco y pensar que era una de esas chorradas que solo existen en la red. Pero estamos ya terminando casi 2020 y QAnon ha dejado de aparecer solo en los foros para saltar a las noticias mucho más habitualmente de lo que deberían. Y el otro día vi una rueda de prensa en la que Trump claramente lo alimentaba en vez de frenarlo. Y en ese momento fue cuando entendí que por muy surrealista que esto suene, esto es algo que existe de verdad y que está emergiendo de las profundidades de Internet a la superficie de la vida política real. Y entonces es cuando decidí hablar. Hoy os voy a explicar qué es QAnon. Empezamos. En octubre de 2017, un usuario anónimo que se hizo llamar Q Clearance Patriot, o Q para los amigos, Q como la letra Q, publicó un post en la sala de chat 4chan diciendo que era un oficial de alto cargo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos con acceso a información confidencial sobre la guerra de Trump contra un complot global contra la figura del presidente. Ese complot es lo que en inglés se llama un cabal y se refiere a un grupo de personas que secretamente conspiran para que triunfen sus propios intereses en el seno de una comunidad. Q dijo que Trump era perfectamente consciente de todo este complot maligno en su contra y que se había metido en política precisamente para luchar contra todo esto, y que esta guerra culminaría en la tormenta, es decir, el momento en el que Trump destapa toda la conspiración, condena a todos los involucrados y restaura el bienestar en Estados Unidos de América. Es decir, haría, como dice el eslogan de su campaña, América grande de nuevo. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. Esto de la tormenta viene porque Trump, ese mismo mes, durante una sesión de fotos con miembros del ejército, dijo a la prensa: ¿veis esto? ¿Veis lo que representa? Quizás sea la calma antes de la tormenta. Do you guys know what this represents? Tell us, sir. Maybe it's the calm before the storm. What's the storm? Could be the calm before the storm. What storm, Mr. President? You'll find out. Este comentario, que como todo lo que comenta Trump era un sinsentido, para Q y todos los que le creyeron posteriormente, fue un mensaje en clave del presidente para decir que, gracias a la ayuda del ejército, él acabaría con esa conspiración global y con el Deep State. Esto del Deep State, o el Estado Profundo en español, es como se refieren a todos aquellos cargos políticos que no son elegidos democráticamente. Por ejemplo, el jefe de la CIA, o los embajadores, o los jueces, o los altos cargos militares. Es decir, todas esas personas que no han sido elegidas mediante una votación, pero que pueden tener una influencia grande en el gobierno, son el Deep State. Los creyentes de la teoría de la conspiración de QAnon creen que existe un gobierno paralelo, tan poderoso o más como el gobierno legítimo elegido electoralmente, que maneja sus hilos desde la sombra y manipula a los que sí han sido elegidos democráticamente. Y esto del Deep State está muy extendido entre la población. Según una encuesta de abril del 2017, el 48% de los estadounidenses cree que esto del Deep State manipulador existe de verdad,
mientras que solo el 35% lo considera una teoría conspiratoria y el 17% ni sabe ni contesta. Pero volvamos a nuestro amigo Q. Después de este primer post, Q publicó más veces, de hecho más de 5.000, y a sus posts se les llamó drops, gotas, como si fueran un goteo de información clasificada, aunque no se sepa si este hombre ha visto muchas películas de ficción y escribe desde su rancho de Oklahoma inventándoselo todo, claro está. Y post a post, gota a gota, se fue formando esta teoría de la conspiración llamada QAnon. La Q es por Q, el autor, Q, y Anon viene de anónimo, que en inglés es anonymous, y como es una palabra muy larga, que seguramente muchos creyentes de esta teoría no sepan ni deletrear correctamente, pues se abrevió a Anon, QAnon. En un principio, estos posts que os digo que escribe Q aparecían en 4chan. 4chan fue una de las primeras plataformas tipo foro donde la gente escribe y sube imágenes de forma anónima, sin demasiada moderación, que fue copiada del formato de foro para fans de anime que tenía más éxito en Japón. Pero 4chan ha sido asociado a multitud de redes de pornografía infantil, a casos de bullying a través de internet, a casos de imágenes y vídeos con maltrato animal, amenazas, incitación a la violencia, vamos, todo lo que aparece en internet cuando el usuario tiene el poder del anonimato. La gente que fue yéndose de 4chan terminó creando otro foro llamado 8chan. Y este segundo foro fue caldo de cultivo no solo para compartir pornografía infantil, acosos y demás, sino también para el resurgimiento de conversaciones de grupos de neonazis que hablaban sobre armas y sobre los tiroteos que eran necesarios en su opinión. Aquí, en este foro, también aparecieron los posts de Q. Y hoy en día están en 8chan, ya que 8chan tuvo que cerrar tras su vínculo con el tiroteo xenófobo de El Paso, en Texas, y el foro se reconvirtió en 8chan, pero que al final es más de lo mismo. Todas estas páginas tienen un sistema de verificación de usuario conocido por el Trip Code, que viene a ser como una firma digital única con la que podemos saber si varios posts anónimos han sido escritos por la misma persona. Y no os penséis que los posts de Q eran posts como los míos, en plan, hola chicos, hoy os voy a explicar por qué creo que Trump va a salvar el mundo de un complot de malvados poderosos que actúan en la sombra. No, Q se explica en clave, como los espías, hay que descifrarlo. Utiliza siglas, nombres en clave, por ejemplo, Hussein pues es Barack Obama, o HRC es Hillary Clinton, o escribe cosas tipo ¿cuándo van a cantar los pájaros? Firmado Q. Cada vez que publica post nuevo, sube el pan. Claro, porque es que esto es como la Biblia, admite varias interpretaciones. Se han creado varias aplicaciones incluso para reunir los posts de Q como si fueran el Evangelio, que hay que leerlo todo seguido para que tenga eso sentido, y reciben alertas cada vez que hay una publicación nueva. Una de estas aplicaciones de pago fue un éxito de ventas en la Apple Store hasta que se la cargaron por violar las normas de la compañía. Pero los fans de Q se encargan de compartir estas sabias palabras en todas las redes sociales, las hacen virales, las suben a foros y demás, para descifrarlos entre todos y debatir qué pueden significar. Es decir, que hay un tipo, un tal Q, que haciéndose pasar por alguien de dentro que tiene información secreta, va publicando mensajes en clave que la gente, casi a modo de juego, se dedica a descifrar, ¿no? Eso es lo que yo entendí en un principio. Y cuando Yankee Marido me iba diciendo que la traducción de esos mensajes era toda una teoría de una conspiración internacional hacia Donald Trump por parte de políticos liberales y estrellas de Hollywood, todos ellos secretamente metidos hasta el cuello en ritos satánicos, canibalismo y en una red gigante de prostitución infantil, es decir, que los principales políticos demócratas tipo Hillary, Obama, etc., y otras grandes estrellas de todos los campos, tipo Oprah Winfrey o Tom Hanks, o incluso el Papa Francisco o el Dalai Lama, según Q, todos ellos se dedican a secuestrar a niños perdidos de todo el mundo para realizar rituales satánicos con su sangre, y así poder extraer un químico que hace que
al comerse a los niños o beberse su sangre, les alargue la vida. Y que Trump ha sido seleccionado por los más altos cargos del ejército para salvar al mundo de todo esto, evitar su control sobre la política mundial y los medios de comunicación y poder sentarlos por fin en el banquillo de los acusados para que se haga justicia de una vez por todas. Claro, cuando llegamos a este punto, hace un par de años, es cuando yo os digo que perdí todo el interés en este tema y empecé a poner los ojos en blanco. Porque ¿quién se va a creer eso? Si es que además esta historia no es nueva. Ya escuchamos todo esto cuando lo del Pizzagate hace 3 años, que no sé si os acordaréis, que os escribí un post en mi blog Allo Miami allá por marzo del 2017, en el que los Clinton, Obama y otros tantos políticos demócratas fueron acusados de secuestrar, violar y matar a niños en el sótano de una pizzería de Washington, D.C., que por no tenía ni sótano. Os dejaré el link de esta historia en las notas de este podcast por si queréis leerla de nuevo. La verdad es que, como relato de ficción, no tiene desperdicio. Pero es que el Pizzagate, por muy surrealista que fuera, fue la semilla de QAnon. El problema es que la teoría de la conspiración del Pizzagate ha evolucionado en algo más grande, porque no se trata solo de acusar de satanismo a tus rivales políticos, sino de hacer predicciones, rollo Nosferatu, de cómo o cuándo ocurrirán determinados hechos apocalípticos. Este componente esotérico críptico es la clave del éxito de QAnon. Durante los últimos años, Q ha ido prediciendo un montón de cosas, que habría arrestos masivos a los miembros del complot global contra Trump, que asientos del Senado se ganarían en las elecciones del 2018 o que habría informes de gobierno que se publicarían y desvelarían todo esto. Lo cachondo es que esto es como cuando alguien te echa las cartas en televisión y hace predicciones para el nuevo año y luego se ve que no ha dado ni una, ¿no? Bueno, pues es que es lo mismo. Nunca se han cumplido esas predicciones de Q. Ni siquiera las que Q dijo en un principio. Pero los creyentes de QAnon les da lo mismo. Coges el horóscopo lo que más te cuadra y lo que no te cuadra en absoluto, tu cerebro lo descarta. Y vosotros diréis, bueno, pues serán 4 gatos los que se crean esto. Yo también lo decía, y lo sigo diciendo, de hecho, porque es verdad que en comparación con los más de 300 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, unos cuantos millones, si llegan, no dejan de ser una minoría. Pero no es nada alentador que Facebook, que se ha negado en rotundo a eliminar cuentas en el pasado, alegando que todo el mundo tiene derecho a su libertad de expresión, acaba de borrar 790 grupos de QAnon, algunos de ellos con más de 100.000 miembros. Ha restringido otros 1.950 grupos, 440 páginas de Facebook y más de 10.000 cuentas de Instagram relacionadas con esta teoría de la conspiración. Y lo hace porque ve que este movimiento QAnon está creciendo peligrosamente. De hecho, hemos visto que ha aumentado mucho durante la pandemia, con más gente en sus casas y más razones para creer que es todo muy raro. Los grupos de Facebook crecieron más de un 650% en los últimos meses, y QAnon ha pasado de ser una cosa rara de la que solo unos frikis de Internet eran conscientes a algo que la gente comienza a conocer ya en general. El que haya 4 locos no preocupa, pero cuando los 4 locos se multiplican y se expanden, y más en un año electoral, la cosa comienza a ponerse fea. Twitter también anunció hace un mes que eliminaría palabras clave, hashtags y cuentas relacionadas con QAnon por desinformación y prohibiría que apareciera nada relacionado con esta teoría entre los trending topics. Reddit también ha prohibido hablar de QAnon en su plataforma y TikTok y YouTube también borran los vídeos porque violan sus normas. Pero QAnon sigue creciendo y la pandemia, como os digo, lo ha propagado como si fuera el mismo coronavirus a lo largo y ancho de Estados Unidos y en algunos casos incluso fuera de estas fronteras. Y hay varias teorías sociológicas acerca de por qué algo tan estúpido realmente se puede extender así entre gente medianamente inteligente. Algunos dicen que la gente esto se lo toma como si fuera un juego, una realidad alternativa, en la que hay un héroe, que es Trump, frente a un villano, que es ese complot global que le impide salvar el planeta. Y los mensajes de Q son como pistas que hay que ir descifrando para que el puzzle se pueda terminar de formar. También hay quien dice que esto es como una secta, donde Q es el profeta, Trump es una especie de dios,
Y las personas que viven en un mundo en el que no están felices, ya que ven cómo América se va oscureciendo, literalmente hablando, gracias a la diversidad de razas y culturas, y también se va empobreciendo, ya que la clase media cada vez tiene menos acceso a la calidad de vida que tenían en los 50, por ejemplo. Y ven en QAnon una alternativa que les da una esperanza que la política tradicional, que ni comprenden ni les interesa, no les ofrece. De hecho, al momento del descubrimiento de esta verdad, entre comillas, que propaga esta teoría de la conspiración, se le llama The Great Awakening, el gran despertar, como si la sociedad estadounidense hubiese estado aletargada durante años y por fin alguien, Trump o Q como mensajero, les ilumina el camino para poder descubrir esa gran verdad. Y el problema es que todo, absolutamente todo, alimenta esta conspiración. Cuando los medios hablan de QAnon, los creyentes de QAnon lo interpretan como «Mira, hasta los medios intentan acallarnos o decirnos que esto es una locura». Claro, es porque forman parte del complot y no les interesa que sepamos la verdad. Cuando se elimina la información relacionada con QAnon y no se habla de ello o se elimina de las redes, lo ven como una prueba definitiva de que hay un poder más grande interesado en que no se sepa la verdad y por eso la están censurando. Y QAnon se crece y expande, abrazando incluso otras teorías conspiratorias pasadas, como el asesinato de Kennedy, o el atentado de las Torres Gemelas, o futuras, como las vacunas, o el coronavirus, o el fraude en las elecciones, o el 5G. Y es como una bola de nieve que crece y crece en Internet y engloba todas las conspiraciones habidas y por haber. Y salen de ella miles de otras teorías conspiratorias más pequeñas, pero también relacionadas, como que la tienda de muebles online Wayfair, por ejemplo, está traficando con niños. Esta teoría no tenía base alguna. De hecho, todo empezó con la denuncia falsa de que un empleado de Wayfair se había fotografiado con Ghislaine Maxwell, que era la ayudante de Jeffrey Epstein. Todo esto salió solo hace unos meses y los seguidores de QAnon se dedicaron a expandir este rumor como la pólvora en las redes, que es su principal campo de batalla. Y si os fijáis, todo vuelve al Pizzagate. Si seguís a alguna influencer estadounidense, sobre todo si son mamás blogueras, seguro que habréis visto el hashtag Save the Children, salvad a los niños. Casualmente con especial ahínco durante todas las revueltas por el Black Lives Matter, ya que QAnon se encargó de viralizar historias de cómo el tráfico infantil en Estados Unidos era el verdadero problema y no la brutalidad policial. Muchas influencers con millones de seguidores compartieron esta preocupación y el hashtag Save the Children subió más de un 500% en el mes de julio, porque ¿a quién no le preocupan todos esos niños desaparecidos? Claro, es que este tráfico infantil es horrible. El problema es que seguramente la gran mayoría de estas influencers no eran ni conscientes de que esto forma parte de la manipulación de QAnon. Porque, aunque no lo he dicho, seguramente ya os habréis dado cuenta de que esta teoría de la conspiración tiene una ideología de ultraderecha y no estaban nada contentos con toda la atención mediática que se estaban llevando las manifestaciones a favor de la lucha contra el racismo. ¿Y por qué usar el hashtag Save the Children, salvar a los niños? Bien, lo que hace QAnon es plantear un problema con el que todo el mundo puede empatizar. Lógicamente, todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que salvar a los niños del tráfico de menores, abusos y redes de pederastia. Y ellos lo enlazan con una legítima recaudación de fondos para la ONG Save the Children. Después, una vez que consiguen que la gente en redes sociales comparta y distribuya este mensaje, se dedican a comenzar la conversación en comentarios con estas personas y sus seguidores acerca de posibles causas detrás de ese tráfico de menores, hasta llegar a la teoría de que creen que una élite oculta con poder político está al mando de todo esto. La bola de nieve crece y crece, y lo que es peor, el mundo de fantasía tipo juego de rol que se ha ido creando en Internet a veces salta de la pantalla y siembra el terror en la vida real. Esto ha ido también en aumento. Si no hubiera crecido, seguramente ni os sonaría a muchos esto del Save the Children y el tráfico infantil en Estados Unidos, que de pronto parece ser el mayor de sus problemas.
Las ONGs que luchan contra el tráfico infantil de verdad están encantadas, claro está, por el aumento de apoyo a su causa y las donaciones. Pero como dice Erin Williamson, el director de Love 146, uno de estos grupos antitráfico de menores, su audiencia se ha visto incrementada, pero también han tenido que dedicar tiempo y recursos a desmentir falsedades sobre el tráfico de menores. La realidad del tráfico de menores es terrible, pero tiene muy poco que ver con el tráfico de menores que viraliza QAnon. Los menores que sufren esto suelen sufrirlo por parte de sus familiares o profesores u otros conocidos. No suele implicar el secuestro de un niño ni los abusos sexuales con uso de la fuerza. Tráfico de menores es cuando un menor es utilizado en pornografía, por ejemplo, o cuando su imagen es sexualizada y usada con fines comerciales, o cuando hay adultos que les ponen a trabajar, muchas veces prostituyéndoles. Lo de secuestrar a niños para violarles y después extraer su sangre y hacer rituales satánicos no suele ser muy común, fíjate. No todos los creyentes de QAnon creen que Tom Hanks, el Papa Francisco y Hillary Clinton hacen orgías con niños secuestrados y luego se beben su sangre. Esa parte es la más loca de la conspiración. Pero la conspiración es tan grande que, como os digo, cada uno coge solo la parte que le interesa. ¿Crees que hay un poder oculto en el gobierno y que gente en posiciones de poder está manipulando a tus gobernantes? Pues te quedas con la conspiración del Deep State. ¿Que crees que Trump es diferente por no ser un político y no ha llegado a la Casa Blanca por casualidad? Pues te crees que Trump es el elegido. Y así va subiendo el nivel de surrealismo hasta llegar a los que se creen el cuento completo. Y el problema es que si te crees el cuento a pies juntillas, es que muy bien de la cabeza no estás. Y por eso comienzan a pasar cosas. Como cuando aquel hombre de Carolina del Sur, del que os hablé en el blog cuando lo del Pizzagate en el 2017, que se puso a pegar tiros en la pizzería de Washington, D.C., donde se suponía que tenían encerrados a esos niños. En junio de 2018 teníamos a otro loco de 32 años bloqueando el tráfico de la presa Hoover en Arizona con un camión blindado atravesado en la carretera y un cartel que decía Release the OIG Report o Publicad el informe del inspector general, ya que Q había dicho en internet que ese informe estaba siendo oculto por algún motivo terrible. Cuando llegó la policía, se subió al camión y huyó, armando la marimorena en la carretera, hasta que por fin le arrestaron. Encontraron en el interior del camión 2 rifles de asalto, 2 pistolas y 900 cajas de munición. Desde la cárcel escribió una carta que terminaba con la frase «Donde va uno, vamos todos», que es uno de los clásicos en los foros de QAnon y teorías conspiratorias variadas. En el año 2019 tuvimos otro susto. Un tipo mató al cabecilla de una de las familias mafiosas tradicionales de Nueva York, que siguen existiendo, y son 5. Los Bonanno, los Colombo, los Gambino, los Genovese y los Lucchese, que son lo que viene siendo la Cosa Nostra, organización que las películas de Hollywood han romantizado hasta el infinito, pero que el FBI lo califica como alianza de criminales. Estas familias, claro está, ya no están en activo, como lo estuvieron hace años, pero sí que hay algunos de sus miembros que están metidos en tema de tráfico de drogas y demás. Debe de ser por tradición familiar. El caso es que de pronto alguien mata a Frankie Boy, miembro de la familia de los Gambino en Nueva York. Y resulta que el asesino, que no tenía lazo alguno con la mafia neoyorquina, dice que mató a ese tipo como parte de la guerra contra el Deep State y para defender a Donald Trump. Su defensa, que alega enfermedad mental, dijo que el acusado cree en la teoría de conspiración de ultraderecha de QAnon y que creía que Q, en persona, se había estado comunicando con él para decirle lo que tenía que hacer para ayudar al presidente a conseguir su objetivo. Ahora mismo ese hombre está a la espera de juicio. Otro loco, sí. En este país hay muchos. ¿Son casos aislados? Sí. Pero este 2020, QAnon ha saltado a los medios por unas noticias aún más escalofriantes que estas. Marjorie Taylor Greene, una candidata al Congreso y ferviente creyente de QAnon, ha ganado las primarias del Partido Republicano en Georgia.
Trump la felicitó en su Twitter apasionadamente, calificándola de futura estrella dentro del partido. Y ya no es un loco con un rifle en medio de una carretera diciendo esto. Es una política democráticamente elegida dentro de su partido y con posibilidades de ganar un asiento en el Congreso, la que ha dicho, y cito textualmente, «Estamos en una oportunidad única de terminar con la conspiración de pedófilos que veneran a Satán y tenemos al presidente correcto para hacerlo». Y no es la única. Lauren Boebert, otra congresista en Colorado, acaba de ganar las primarias en su estado también frente a un representante que llevaba muchos años en el cargo. Esta mujer ha dicho varias veces que ojalá todo lo que dice QAnon sea real, porque eso haría que América fuera más fuerte. Aunque recientemente ha dicho que no se considera una seguidora y que ella no está a favor de las conspiraciones, sino más bien de la libertad. En su foto de la Wikipedia podéis verla, lo pondré en las notas de este podcast, posando con su pistola enfundada en la cartuchera. Y así hasta 20 candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado en las próximas elecciones de noviembre. 20 políticos, 19 de ellos del Partido Republicano y uno solo independiente, han expresado su apoyo o han dado crédito a una teoría de la conspiración que no se tiene por ningún sitio, que es mucho más loca que la teoría de la conspiración que dice que el hombre no llegó a la luna y que todo se rodó en un plató, que es mucho más inverosímil, si cabe, que la teoría que dice que fue la CIA la que estrelló 2 aviones en las Torres Gemelas para tener una excusa para comenzar la guerra contra el Islam, que es que estamos hablando de una red de miembros que adoran al diablo y raptan a niños para extraerles su sangre y bebérsela y así vivir para siempre y controlar el gobierno hasta que Trump lo destape todo y salve el planeta con la ayuda del ejército. Que es así de loco el mensaje, señores. Trump ha retuiteado varios mensajes en apoyo a QAnon y también fotos en las que se ven las Qs en camisetas y gorras y demás de gente que atendía a sus mítines. Aunque sinceramente os digo que siempre he pensado que este hombre muchas veces no sabe ni lo que retuitea. Solo ve que alguien le aplaude o le elogia y ya está, lo retuitea tan contento. Pero hace unos días, en esa rueda de prensa que os he mencionado al principio de este episodio, le preguntaron directamente por QAnon. Primero dijo que había oído que amaban a América y eso siempre es bueno. Y cuando le insistieron sobre el tema, insistió él en que a pesar de que no sabía mucho acerca de este movimiento, creía que ellos le quieren mucho y que están haciéndose más populares y que eso es algo que él valora. Y después sigue hablando y dice que esta es la gente que está viendo los disturbios que han ocurrido en ciudades como Portland o en Chicago o en Nueva York o en otras ciudades y otros estados y que ha oído que son gente que ama a su país y que no les gusta ver esto, e insiste en que no les conoce, pero también dice que lleva viéndoles desde el inicio de su presidencia hace ya 4 años. Y en un momento de surrealismo máximo en la política estadounidense, y sin que se le escapase una risa siquiera, una reportera le pregunta exactamente esto. Esta teoría habla de que usted, a Trump, está secretamente salvando el mundo de este culto satánico de pedófilos y caníbales. ¿Suena esto a algo de lo que usted podría estar detrás o apoyar? Y Trump contestó: no he oído nada de eso, pero ¿eso es bueno o malo? Porque quiero decir, si yo puedo salvar al mundo de estos problemas, estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a salir ahí fuera y exponerme. Y de hecho, lo estamos haciendo. Estamos salvando al mundo de la extrema izquierda, que destruirá este país. Y una vez que este país caiga, el resto del mundo seguirá el mismo camino. Is that supposed to be a bad thing or a good thing? I mean, you know, if I can help save the world from problems, I'm willing to do it. I'm willing to put myself out there. And we are, actually. We're saving the world from a radical left philosophy that will destroy this country, and when this country is gone, the rest of the world would follow. Y esta respuesta fue la que me hizo abrir el ordenador y empezar a contaros qué es QAnon.
Porque cuando el presidente de Estados Unidos no suelta una sonora carcajada al oír que hay una teoría que circula que dice que él es el salvador de una red de pedófilos caníbales, sino que les reconoce como patriotas y les agradece el apoyo y les da la razón, entonces es cuando la desinformación ha llegado a unos niveles como para asustarse. Y mi deber, como persona que se informa y que no cree en rituales satánicos de extracción de químicos para conseguir la juventud eterna, ni que la Tierra sea plana, ni que el 5G nos vaya a controlar a todos, ni que las vacunas provoquen autismo, ni en tantas otras teorías y cultos sin base científica alguna, es informaros de que todo esto está pasando. Que sí, que QAnon existe en Estados Unidos y es un mundo de fantasía, que más que un culto yo diría que es el fruto de la desinformación brutal que sufre este país en cuanto a política interior y exterior. Que parte de la culpa es de los medios de comunicación, que les informan de muy poquitas cosas. Que hay una gran parte de Estados Unidos en pleno siglo XXI que vive muy desconectada de la realidad. Que hay muchos enfermos mentales que no están ni diagnosticados ni en tratamiento por culpa de la falta de sanidad pública. Que el pésimo nivel educativo es un problema que va mucho más allá de la broma de no saber situar a España en el continente correcto y que el gobierno de Trump conoce todas estas carencias y en vez de intentar ponerles remedio de algún modo, más bien las aprovecha en un año electoral muy extraño para mover los votos a su favor. Y esto es lo que hoy os quería contar. Espero que os haya gustado el episodio y si es así, lo compartáis y le deis estrellitas o me dejéis algún comentario en la plataforma desde la que lo estéis escuchando. Y ya sabéis que en las notas de este podcast os dejaré más información y en mi Twitter, alo_Miami, donde siempre os explico alguna cosilla de politiqueo yankee. Ahora que ya habéis escuchado este episodio y ya sabéis lo que es QAnon, pues seguramente os iré informando del progreso de toda esta locura. Y dicho esto, os mando un abrazo. Chao.